Bueno, pues estamos comprobando cómo María Corina Machado, que bueno, ella también está hablando últimamente mucho sobre esta libertad que se refiere a Venezuela. Y bueno, vamos a estar viendo este 23 de agosto, cómo no, cómo se están viviendo estas situaciones, 22-23 de agosto, ¿no? Prácticamente, donde se están comprobando pues estas situaciones en las que María Corina Machado de alguna manera también se ha dado cuenta, ¿no? Se ha dado cuenta de que esta situación tiene que cambiar y sobre todo cómo la libertad de Venezuela, porque ella lo ha dicho, requiere también de un golpe por parte de Estados Unidos, ¿no? Vamos a escucharla y vamos a ver qué es lo que comenta. Quien ha estado luchando contra este régimen durante años y sabe lo que está en juego para su país y para nuestra seguridad. Está conmigo ahora. Bienvenida. Muchísimas gracias, Rachel. María, la recompensa por Maduro es enorme. ¿Qué te dice esto, la cantidad, o sea, más que Osama Bin Laden? ¿Y qué podría significar esto para el pueblo venezolano? Yo creo que esta es una decisión muy valiente y oportuna por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y los venezolanos le estamos profundamente agradecidos. Como ha dicho el secretario de Estado, Marcos Rubio, Maduro es el jefe de una empresa criminal que incluye desde el crimen organizado a través del Tren de Aragua en toda la región ya operando, incluye el cartel de los soles, la estructura del narcotráfico que tiene ramificaciones en toda la región. Fijaros cómo María Corina Machado habla mucho del cártel de los soles. Hay que recordar, el tema del cártel de los soles prácticamente es una situación en la que ya han estado comentando prácticamente que Maduro ya está acorraladísimo, ¿no? Y por eso lo está comentando María Corina Machado. Hay que tener en cuenta que el cártel de los soles es prácticamente el que está teniendo esa tesitura global de la que muchos también están nombrando, pero bueno, como indicamos también es muy importante tener en cuenta que al final todo pasa, ¿no? Por esa situación en la que van a tener que detenerlo, ¿no? Región y que está enviando droga a los Estados Unidos y desde luego ha sido calificado como una estructura terrorista. Hay que tener claro que Maduro ha buscado intencionalmente destruir a Venezuela, someter a la población a la pobreza más extrema y obligar que casi 9 millones de venezolanos se vayan de nuestro país. Esto es un señal nítido, una señal clara de lo que ha sido una decisión de aplicar law enforcement, aplicar la ley, la justicia internacional para desmantelar una estructura terrorista y criminal que ilegítimamente y a través de la fuerza se ha aferrado al poder en Venezuela. María, ¿cómo esperas que se desarrolle todo esto en las próximas semanas? O sea, ¿crees que Maduro realmente buscará una negociación y renunciará pacíficamente? Yo creo que hay muchas personas en el entorno de Nicolás Maduro que están haciendo muchísimo dinero a costa del hambre de los venezolanos, que le dicen que esto no es en serio, que esto es bluff, que no le crean. Y, y con ello tratan de destruir, digamos, la posibilidad de una negociación ordenada para la transición. Al final, yo no tengo duda que el mensaje cada día llega de manera más clara y quienes hoy, los pocos que soportan a Maduro, tendrán que tomar una decisión muy clara. Si se hunden con Maduro o si se salvan, colocándose del lado de la justicia y las fuerzas del bien de la democracia de Occidente. ¿Cuál es el estado de ánimo entre el pueblo de Venezuela? ¿Sienten esperanza, ansiedad, miedo, emoción? ¿Cómo es ser un venezolano hoy mismo con todo lo que está sucediendo? Todos esos sentimientos, Rachel. O sea, piensa que los niños venezolanos van 2 veces a la semana a la escuela. Un maestro te gana $1 al día. Tenemos la generación de niños con mayor desnutrición de los últimos 100 años. Es decir, la pobreza crece. La desnutrición es impresionante, ¿eh? Sobre todo, ya lo está diciendo María Corina Machado, el hecho de que, claro, hayan niños que están muriéndose de hambre. Atención, eso te parte el alma, ¿no? Dices, hombre, lo más importante ahora mismo es entender la importancia de los niños y que digan algo así, la verdad te parte el alma por todas partes, ¿eh? Sí. Tenemos inflación de 3 dígitos desde hace 8 meses. Es decir, es una situación desde el punto de vista humano insostenible. Y obviamente Maduro busca quedarse aplicando terror, tortura, persecución, silenciando a todo aquel que siquiera levanta la voz para protestar Sí. por los servicios básicos. Pero esta decisión
y la posición firme del presidente Trump, del secretario Rubio, claro que ha traído enorme emoción y esperanza a los venezolanos que estamos decididos a hacer lo que haya que hacer para que Venezuela sea libre. Pues aquí está cómo ha respondido tu país vecino, Colombia, a esto. Esta es una publicación en las redes sociales del presidente Petro de Colombia. Lo voy a citar. Transmito públicamente mi orden dada como comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe. ¿Cómo podría Petro o otros aliados, China, Irán, complicar la situación ahora después de lo que hizo Donald Trump, el presidente Trump? Yo creo que eso sí es verdad que se lo van a pensar muy bien. Honestamente, tanto Rusia, Irán, China saben que el presidente Trump habla en serio. Y el presidente Petro debería ocuparse de los graves problemas que hay en la frontera, porque Maduro es el gran aliado del ELN, de la FARC, de los grupos guerrilleros que operan en la región y que están creando y ampliando una zona de absoluta inestabilidad en la frontera colombo-venezolana. Yo pienso que hay instituciones aún en Colombia, en la justicia. Fijaros lo de Petro, porque también se ha hablado mucho de este tema y poco se quiere decir. Petro ha estado últimamente muy cercano a Maduro. Y bueno, María Corina Machado ya lo está diciendo, lo está viviendo de una manera evidentemente muy abstracta, porque claro, cuando todos ellos están viendo, ¿no? Lo que, bueno, la Catuar también estuvo hablando de este tema. Ahora vamos a ver también lo que comentaba la Catuar, porque ella también estuvo bastante implicada en todo esto, diciendo que había que hacer algo al respecto, es decir, lo que no podían hacer era quedarse con las manos cruzadas, ¿no? Al final, Petro es como si fuera un aliado de Maduro, es más, él ha estado movilizando algunas de las tropas, lo ha comentado María Corina Machado, lo ha dicho también en alguna situación, lo ha comentado varias veces, el hecho de que esto siga surgiendo, la verdad, llama la atención el hecho de que hayan presidentes pues que se estén poniendo a favor de este hombre, de Nicolás Maduro. Por lo tanto, mucha atención también a lo que se podría llegar a vivir, ¿no? Decían algunos, ¿no? Lo que se podría llegar a desvivir o lo que se podría llegar a vivir, ¿no? Lo que decimos también en esta cadena muchas veces es algo que evidentemente está ahí, existe. Esto lo hemos estado viendo muchas veces, ¿no? Dicen las Fuerzas Armadas que entienden que es el momento de colocarse del lado de la justicia y de la democracia y no del lado de los grupos terroristas y del narcotráfico. Acompañar a Maduro es acompañar a una estructura terrorista criminal del narcotráfico. Deben pensárselo muy bien antes de tomar esa decisión. Para aquellos, María, que dicen que esta recompensa parece otra operación de cambio de régimen, regime change, por parte de los Estados Unidos, ¿qué les dirías? Eso es absolutamente falso. Los venezolanos ya decidimos el cambio de régimen el 28 de julio del año 2024 y por una paliza. Ganamos con el 70% de los votos. O sea que el cambio del régimen ya fue ordenado. Esto no se trata de cambiar un régimen por otro. Se trata de desmantelar una estructura terrorista, criminal, que es una amenaza real a la seguridad nacional de los Estados Unidos y a la estabilidad de toda la región. En el momento que logremos esa transición ordenada, Rachel, más de 600.000 venezolanos que están en Estados Unidos van a regresar a Venezuela. Sí. Millones alrededor del mundo. Entonces, esto es aplicar la justicia por el bien, desde luego, del pueblo de los Estados Unidos y su seguridad, pero por el bien y la salvación del pueblo de Venezuela y de América Latina. Porque al salir Maduro, caerá el régimen cubano y caerá el régimen de Nicaragua. Sí, y por primera vez en la historia habrá las Américas libres de comunismo y dictaduras. Sí, es interesante lo que acabas de decir. Esto no es solo de Venezuela, esto es de todo el hemisferio occidental que pueda tener efecto. María Corina Machado. María Corina, a ver, lo que es evidente es que María Corina Machado ya sabe muy bien lo que está sucediendo. ¿Quién ha estado luchando? Ella misma también lo ha dicho, ha luchado muchísimo, por cierto, ¿eh? Pero María Corina Machado, sobre todo, también lo decía la propia La Catuar. Ella en su programa ha estado hablando precisamente de este golpe a los militares, porque los militares también han hablado, por cierto. Los militares, en este caso, han estado comentando por activa y por pasiva todo lo que habrían querido hacer con Maduro, y hablamos en este caso, evidentemente, de Padrino, el propio general que ahora ve con muy malos ojos, ¿no? Todo lo que habría supuesto todo este
cambio de régimen. Bueno, lo están comentando ahora mismo. Dice, no, es que él no debería actuar, padrino. No sé lo que opinaréis vosotros, dejadlo en los comentarios, pero efectivamente yo creo también que él no debería actuar. Es un general que ahora mismo se le está prácticamente yendo todo en crisis. Es una crisis diplomática que evidentemente está por llegar, ¿no? Al fin y al cabo, cuando vemos todas estas situaciones en las que ya vemos, ¿no? María Corina Machado también ha estado hablando muchas veces sobre esta situación y ya ha comentado que los militares también tendrían que tener una consideración sobre todo este tema, sobre todo también romper ese esquema, ¿no? Contrarrestar cualquier ataque o proteger lo mínimo que pudiesen ellos proteger, incluyendo la soberanía. Lo que se han fortalecido es cómo perjudicar al pueblo, cómo maltratarlo y cómo hacerlos presos. Son expertos y tienen lo mejor. Sin embargo, desde el punto de vista militar, para operaciones de gran escala o guerras convencionales, para nada. La capacidad real, en base a cualquier hipótesis, es un 20 o 30%, si acaso. Lo mejorcito que puedan tener es la defensa aérea y, sin embargo, recuerda que todo el contexto de esto viene que te estás enfrentando al país más poderoso del mundo desde el punto de vista de armamento. Lo que mandó el presidente Trump en frente de Venezuela equivale al 3% de la capacidad militar total de que tienen los Estados Unidos. Un solo destructor equivale a la unión de un fuerte con una base aérea en un solo punto que puede tener un alcance de escala que no te imaginas. Uno solo, sin contar el anfibio que también mandaron, que puede llevar 20 aviones. Pero un destructor que puede llevar de 30 a 60 Tomahawk, cada Tomahawk, un Tomahawk que tiene precisión, tiene un alcance de más o menos de 1000. Bueno, ya dijeron que Venezuela prácticamente, bueno, Maduro lo único que tiene ahora mismo para defenderse, ¿no? Es tema, sobre todo tema de misiles. Esto lo comenta el experto, pero sí que es verdad que, bueno, el problema aquí es que los rusos puedan haber entregado algo de munición antiaérea, que eso es prácticamente lo que está preocupando ahora mismo al ejército norteamericano, si pudiesen tener alguna serie de, como decimos, de defensa aérea que puedan romper a esos aviones, ¿no? 1.400 kilómetros, dependiendo de los blancos que vaya a... que pueda... ¿sí me estás copiando? Sí, yo lo estoy escuchando atentamente la explicación que me está dando. Disculpa, sí, porque cada vez se va. Llevando esto para entenderlo un poco más. Un solo Tomahawk que el barco, un destructor puede llevar 60, 80 y después lo rebastece. Puede disparar simultáneamente de 40 a 60 en un disparo de 2 minutos. Y un solo Tomahawk equivale a 1.000 libras de explosivo, que es lo que puede llevar un F-16, puede llevar 6 bombas de estas, pero tiene que ir al avión y lanzarlo. Un Tomahawk que pueden disparar 40 o 50 objetivos de precisión, con 500 kilos o 1.000 libras de explosivos, ya tienen el control de la superioridad aérea en Venezuela porque el alcance para rematar es 1.200 kilómetros. Lo disparan desde donde quieran, en una distancia de Maracaibo a Ciudad Bolívar. De Maracaibo a Ciudad Bolívar lo disparan desde el mar y llega con una precisión de 1 o 2 metros. O sea que cualquier blanco en Venezuela, de cualquier tipo, sea pista, fuerte, cualquier unidad de puesto de control, comando, fuerte tuna, cualquier opción que ellos quieran agarrar, la destruyen en minutos. Eso es la capacidad de fuerza de un destructor, es increíble. Mandaron 3. El grupo de anfibios que enviaron es un mini portaaviones, por darte una comparación. Portaaviones puede tener 40 o 60 aviones. Aquí puede llevar este grupo anfibio 20 aviones, de los cuales son aviones y helicópteros que se pueden usar en una configuración de desembarco o ataque, o en el caso que sea defensa y transformarlo a aviones de combate como los F-35. Eso todo está inmerso en esta pequeña flota que le dicen, porque cuando lo ven aquí, bueno, esto es una flotilla que enviaron allá, pero estos son palabras mayores, sin contar un submarino que no se sabe dónde está y puede estar tan cerquita que lo pueden ver y el submarino sale, dispara o desde abajo dispara y algo similar a un destructor donde lo tienes mucho más cerca. No necesariamente tienen que saber dónde está. En conclusión, todo esto muestra, y es lo que puede ver en el contexto de la situación geopolítica mundial y la situación... Bueno, como dice Guillermo Beltrán, y esto lo estuvimos comentando también en la cadena, realmente María Corina Machado también comentaba el hecho de que hay que tener en cuenta que los militares norteamericanos, claro, están, de alguna manera, son muy superiores a los militares venezolanos. Hace gracia porque ya dijo él
O sea, esto lo comentaba Maduro, que estuvo diciendo, bueno, pues lo que queremos ahora, que era muy curioso esto. Esto también nos dejó a todos perplejos porque dijimos, bueno, parece que lo que desea este hombre, ¿no? Maduro, es llevar a cabo una serie de garantías militares, pero sobre todo también entrando en ese territorio peligroso que significaría poner a gente común de la calle para golpear. Esto, como hablamos sobre todo aquí en periodismo, decimos que eso es aprovecharse del pueblo, ni más ni menos. O sea, que se esté intentando aprovechar del pueblo y armando al pueblo, porque esto, yo digo, esto es súper preocupante, el hecho de que Venezuela, en este caso Maduro, quiera armar al pueblo. Esto es muy preocupante y también muy peligroso. María Corina también habló de esto, ¿no? María Corina Machado se une a nosotros para explicarlo ahora. María, bienvenida al programa. Es un honor tenerte como siempre. Así que estos son 50 millones de dólares. Esto es el doble de lo que era. Y creo que es la recompensa más grande jamás ofrecida por el gobierno de Estados Unidos. Mayor incluso que la de Osama Bin Laden. Explícale a nuestra audiencia qué podría significar esta recompensa para Venezuela y para el hemisferio occidental. Bueno, muy agradecida, Rachel. Y antes que nada, estamos muy agradecidos con el presidente Trump por su acción decisiva hacia la libertad en Venezuela y en la región. La administración de Trump sabe muy bien que Maduro es el jefe de una organización criminal terrorista. El crimen organizado a través de carteles de drogas como el Cartel de los Soles. Y es la fuente principal de desestabilización de la región y una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Así que esto es un avance, es un punto de inflexión que envía un mensaje claro a Maduro. Usamos un régimen ilegítimo que se ha mantenido en el poder por la fuerza después de perder, por un margen abrumador, las elecciones presidenciales del año pasado. Así que esto es un punto de inflexión y estamos muy agradecidos con el presidente Trump. Sí, se necesitó mucho valor para que el presidente Trump hiciera esto, absolutamente. La gente debería saber que hemos estado cubriendo y siguiendo esta historia desde hace bastante tiempo, que intereses petroleros muy poderosos se oponían a castigar económicamente este régimen. Y sin embargo, Donald Trump ha hecho esto, el presidente ha hecho esto. Para aquellos que critican esta medida y dicen, oh, bueno, esto es solo un cambio en el régimen estadounidense, ¿qué les dirías? Oh, esto no es cierto en absoluto. El cambio de régimen ya fue ordenado por el pueblo de Venezuela. Maduro perdió con un 70% de margen. Pero es que esto, como digo, ya se comentó en su día y ahora evidentemente también se está viendo, por ejemplo, tanto en Red Más Noticias como por ejemplo también en Univision estaban como, comprobando lo que se estaba diciendo, ¿no? Más noticias, Fijaros Estados lo que Unidos comentan. actuará en Venezuela, va a Maduro, movilizó a 4,5 millones de milicianos como respuesta directa al despliegue de destructores, aviones, submarinos y 4.000 marines de Estados Unidos. Es que 4,5 millones de militares, bueno, paramilitares, ¿por qué los contrata? ¿Por qué los contrata? Dejad en los comentarios. Hacérnoslo saber lo que opináis, pero los contrata claramente porque lo que quiere es que otros luchen por él. Que otros luchen por él. Y esto es una vergüenza porque esto no se puede tolerar. Que venga una persona mayor de 60 años, 80 años, amigos, no lo deberían permitir. Y Padrino es un responsable directo, evidentemente, de permitir que esto se haga. Estados Unidos cerca de sus costas. Los milicianos son civiles, incluso de avanzada edad, con un entrenamiento militar a lo menos precario. Dentro del régimen venezolano hay un creciente debate sobre temas como la recompensa de 50 millones de dólares por Maduro, la investigación por narcoterrorismo, el Cartel de los Soles y el despliegue militar estadounidense en el Caribe. Son discusiones donde se preguntan por qué en esta oportunidad Rusia y China no han expresado apoyo a Maduro. La clave podría estar en esto que nos dijo el representante por la Florida, Carlos Jiménez. Yo no creo que vamos a tener ese tipo de presencia en la área por mucho tiempo, porque eso cuesta bastante dinero. Así que para mí lo que yo veo es que los días de Nicolás Maduro en poder están contados. Estamos analizando estos hechos en desarrollo junto al investigador criminal y analista de inteligencia Iván Simonovic. Iván, gracias por darnos unos minutos. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación y saludos a todas las personas que nos acompañan en este momento. Hemos hecho un cuadro de lo que está pasando en las últimas horas, la presencia de los buques, la reacción de Maduro, las diferentes declaraciones. ¿Dónde estamos en todo esto? ¿Qué crees está pasando realmente? Bueno, yo creo que lo primero que habría que decir es que este evento, específicamente en el tema militar, no apareció solo, ¿no? Tenemos varias semanas ya donde Washington ha tomado decisiones interesantes, importantes,
La primera de ellas es cuando cataloga al Cartel de los Soles, entiéndase el Cartel de los Soles, el grupo de generales y almirantes que dirigen la Fuerza Armada de Venezuela, lo catalogan como un grupo terrorista. Para llegar a esa conclusión, eso no es porque hay un chisme o sencillamente se le provocó a Trump o a Marco Rubio a hacer ese pronunciamiento. Eso obedece a un años de investigación y compilación de mucha información que se ha acumulado sobre los casos que han trabajado diferentes agencias de inteligencia y de investigaciones, que hoy por hoy se han dado absolutamente cuenta que las actividades que... Mucha gente además lo identifica, bueno, nuestro compañero, ¿no? Aquí en vivo lo está comentando. Pero mucha gente lo identifica porque dice, esto no es un chisme, lógicamente, esto es algo cierto, esto es algo que ya se sabe que se hace, pero curiosamente también decíamos, bueno, si ahora mismo toda esta situación está haciendo entender a más de uno, ¿no? Como es muy curioso, la verdad hay que decirlo que es muy curioso porque hay mucha gente que dice que no, que Venezuela ahora mismo está siendo atacada por Estados Unidos porque quiere el petróleo. Eso es lo que están diciendo. Esto es una mentira que está diciendo el régimen, está indicando el régimen, lógicamente, porque lo que no quieren sobre todo es pues que se sepa la verdad, que es un régimen, como dice, ¿no? Bueno, dice nuestro compañero Simonovic, es un régimen que está utilizando al pueblo, nunca mejor dicho, para llevar a cabo este debate político. Es decir, que envíen, pues en este caso, municiones a Miami, porque llevar droga al final hace que los cárteles cada vez sean mayores y en esta situación, lógicamente, al final los cárteles hacen mucho daño, ¿no? A la gente, con el fentanilo sobre todo. Recordemos, el fentanilo es lo que está haciendo más daño ahora mismo a la población, ¿no? Dominan, controlan y que ejercen el alto mando militar en Venezuela es una tarea de capos de una estructura criminal de narcotráfico. ¿Cómo estás leyendo y cómo se debe leer la reacción del gobierno de Nicolás Maduro, la movilización de los milicianos civiles, las declaraciones que ha hecho el gobierno de Maduro en las últimas horas? El régimen de Venezuela subsiste a través de dos maneras. Una de ellas es la represión y la otra de ellas es la propaganda. Eso que él acaba de decir es absolutamente ridículo o sea, eso no tiene ni pata ni cabeza, pero bueno, eso forma parte de las cosas que ellos siempre dicen. Y tan sencillo como lo siguiente, en las elecciones del año 24, del 28 de julio de 2024, Nicolás Maduro no llegó a 3 millones de votos. ¿De dónde va a sacar 4 millones y medio de milicianos? Eso es una estructura civil de individuos que les entregan un uniforme, la mayoría de ellos personas de la tercera edad que están en diferentes sitios del país. Y en el mejor momento, cuando eso fue creado y que tenía el empuje más importante No, y es lo que dice Simonovic, es que realmente al final les están obligando, claro, si ni siquiera tuvo 4 millones de votos, ¿quién va a estar? ¿Quién va a estar luchando por él? Bueno, gente como que les obligan, ¿no? Esto es lo que están comentando. Estados Unidos dice, hombre, les están obligando. María Corina Machado también lo comentaba y estaba ella bastante nerviosa con ese tema, lógicamente, ¿no? Porque decía, no, es que aquí estamos comprobando cómo hay gente pues que está sabiendo que va a tener que luchar obligatoriamente, ¿no? Prácticamente. Digamos, del gobierno. Fue cuando Hugo Chávez. Y no llegaron, nunca llegó ni cerca al 1 millón de personas. Sí. Es decir, todo esto son unas fantasías y es unas ridiculeces que se les ocurre decir para ver cómo tratan de manipular la información hacia los venezolanos. Hay en los casos legales y en la observación de este tipo de sucesos, la secuencia de los tiempos, la línea de tiempo, es algo muy diciente. Y en la línea de tiempo vimos la reunión del presidente Trump con el presidente Putin y luego, prácticamente 24 horas después, o menos incluso, la presencia de estos barcos en las aguas cercanas a Venezuela. ¿Crees que un hecho está vinculado con otro? ¿Crees que el tema Venezuela de alguna manera fue tocado por Marco Rubio, Donald Trump, con Putin y su gente? Y lo pregunto porque tradicionalmente a estas alturas de una acción como la que Estados Unidos está haciendo, Rusia habla. Es muy interesante esto lo que dice el periodista, ¿eh? Ahora vamos a ver qué es lo que comenta Simonovic, porque lógicamente sí que podría haber una relación, ¿no? El hecho de que Putin sea tan amigo de Maduro está haciendo entender a Estados Unidos pues que tiene municiones o incluso misiles, ¿no? Se anuncian ejercicios militares y en esta oportunidad no está pasando nada de eso. Mira, a mí no me cabe la menor duda que no solamente en esta reunión con Putin, sino en la reunión que se dio con los grandes líderes europeos, incluyendo a Zelensky, en las letras pequeñas está el tema Venezuela.
Mira, Rusia e Irán han sido unos países que Venezuela, el régimen de Venezuela ha utilizado como mampara, como de una forma para decir que están siendo protegidos por ellos. Y en la práctica eso es imposible. O sea, Sí. Rusia e Irán no hicieron y Rusia e Irán no hicieron nada por Siria y los tienen al lado y estratégicamente les convenía que la dictadura existiese allí. ¿Qué van a hacer con Venezuela que está a 9.000 kilómetros? Es una buena observación. Es una buena observación. Me queda un minuto. ¿Se parece en algo esto a lo que hizo Estados Unidos con Noriega en Panamá en el 89? Bueno, yo creo que los tiempos y las situaciones son diferentes. Hay que estar perfectamente claros en algo, ¿verdad? Hoy por hoy, y para cerrar con esto, hoy por hoy, el tema del cartel de los soles dejó de verse como una estructura criminal a la cual había que identificar, perseguir y procesar desde el punto de vista judicial. No. A partir de que esta fue catalogada como organización terrorista, la estrategia cambió absolutamente. El objetivo de Washington es contener, neutralizar y eliminar una amenaza importante contra la soberanía y la seguridad de los Estados Unidos. Vamos a ver, por cierto, porque María Corina Machado, bueno, ha estado hablando, precisamente, ha estado comentando varias cosas. Vamos a escucharla también. Efectivamente, fijaros. Estos dos señores, porque son dos personajes claves, Edmundo González, el presidente electo de Venezuela, pero María Corina Machado es la jefa de la estructura política que eligió a este hombre para que fuera candidato a presidente. Claro. ¿Están preparados para asumir? Porque ahora vamos al mapa actualizado de lo que vimos el miércoles. Bueno, que estarían preparados ya para asumir el poder, para asumir el control, ¿eh? A ver, yo creo que también, yo creo que sí. Por lo tanto, vamos a escuchar a María Corina Machado. Están desatando en estas horas. Enrique, tú sabes que aquí hay algunos actores que están haciendo muchísimo dinero a costa del hambre de los venezolanos. Y no les importa. Es más, les favorece hacer tratos totalmente oscuros, mafiosos con el régimen, porque eso les da mayores beneficios. Entonces, nosotros estamos enfrentando esas fuerzas también. Y hay que entender la complejidad y por qué esta guerra se da en tantos planos distintos. Cuando tú dices que la política del presidente Trump en esta administración exterior, claramente dicen que no hablan de cambio de régimen, mucho cuidado, en Venezuela no se está planteando que nos vengan a hacer un cambio de régimen desde afuera. Cuando hablan de regime change, típicamente son casos en los cuales fuerzas globales vienen a cambiar un determinado gobierno en otro país. Este no es el caso. El 28 de julio del 2024, nosotros, los venezolanos, ya decidimos el cambio de régimen. Eso ya se hizo. Lo que estamos luchando y pidiendo apoyo es para hacer valer la voluntad inmensa, súper mayoritaria de los venezolanos frente a un régimen del terror que constituye un entramado criminal. Entonces, lo que se está planteando es el desmantelamiento de una estructura criminal. No es un cambio de régimen porque eso ya se hizo. En segundo lugar, cuando hablas de la amenaza real, lo es. Hoy en día, el 70% o más de la droga de Colombia utiliza Venezuela como canal. Pero ya hoy... Es muy interesante cuando María Corina Machado habla, ¿no?, del tema de que ya hubo un cambio de régimen. Que ya hubo un cambio de régimen. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Porque hay... Claro, María Corina Machado en esto tiene toda la razón, porque hay gente que dice, bueno, pero tal vez... y eso es muy curioso, dicen, Estados Unidos tal vez lo que quiere es aprovecharse, ¿no?, de los recursos naturales de Venezuela. Esto lo hemos escuchado, esto no es así. Hombre, evidentemente Estados Unidos lo que desea es la libertad del pueblo venezolano. Eso, para empezar, es lo más importante. Sobre todo porque Marco Rubio, teniendo en cuenta que Marco Rubio es un latino, ¿no? Y él desde Puerto Rico siempre estuvo hablando y estuvo diciendo, hombre, yo realmente al final lo que quiero es que el pueblo venezolano ande libre, ande contento y nunca estén pues en esa situación de decir, hambre, hay hambre en el mundo, ¿no? Hay hambre en Venezuela. Cuando ya le dijeron que habían hambres, que había hambre, que había gente que no podía comer, automáticamente Marco Rubio dijo, no, esto no lo voy a permitir. Porque yo como latino, yo también soy latino, yo también sufro con el pueblo venezolano. Yo, ya sabéis, como medio venezolano que soy, yo también sufro, ¿no? Y soy latino, soy también medio argentino y medio mexicano. En mi familia somos muchos y evidentemente sufrimos con todo esto. Sufrimos con todo esto y María Corina Machado llegó un momento que dijo, yo es que no lo puedo tolerar más, yo no puedo continuar así. Ya lo comentó también ella.
Y Edmundo González Urrutia ayudó también. En Venezuela se produce droga. Y hay laboratorios que son incluso mucho más modernos de los que operaban en Colombia. Pero más aún, sabemos lo que está ocurriendo en el Catatumbo, y todo este planteamiento de la zona binacional genera enorme preocupación en las fuerzas democráticas y los organismos de seguridad y inteligencia de todo el hemisferio, porque sabemos el peligro de lo que allí se está constituyendo. Recordamos lo que ha sido, la forma como han sido detenidos, desaparecidos, incluso 9 alcaldes del estado Zulia en los últimos meses, creando un corredor desde el Catatumbo hasta arriba, hasta la zona del Caribe por el Zulia. Entonces esto es gravísimo. Y por supuesto la demostración de que Venezuela, nuestro territorio, el régimen se lo ha ofrecido a agentes externos, incluyendo agentes iraníes, para tener operaciones aquí, especie de satélite de Teherán en nuestro hemisferio. Entonces, esa, por supuesto que desde el punto de vista de seguridad también aplica la necesidad de desarticular este régimen en beneficio de la seguridad hemisférica y de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y falta otro elemento, y es el elemento migratorio. Todos los gobiernos alrededor del mundo conocen la naturaleza de nuestra diáspora. Gente maravillosa. Venezolanos de bien que tuvieron que huir de su país producto de la persecución, del hambre, de la miseria, de la opresión, pero que están desesperados por volver. El día que Maduro salga, van a ser millones regresando a Venezuela a trabajar duro, echarle pichón a reconstruir nuestro país. Entonces, desde todo punto de vista, y si le suma el tema económico, ni hablar, eso lo hemos conversado tú y yo en otras oportunidades. Hoy en día, la operación petrolera de Venezuela es unos cientos de miles de barriles de petróleo al día. Cuando lleguemos nosotros al gobierno, en ese gobierno veremos a Venezuela producir millones de barriles de petróleo diario, algo que le es sumamente atractivo a empresas norteamericanas, ya que estás hablando de la política del presidente Trump. Entonces, desde toda perspectiva, esto es un esquema win-win, ganar, ganar, para los venezolanos y para la región y para Estados Unidos en el cortísimo plazo. Ahora, no te contesté lo de la juramentación. perdón. Dime. No, si la juramentación. Lo del tema de la juramentación, al final tendrá que tomarlo en cuenta. Yo creo, María Corina Machado ya lo ha dicho, ¿no? Por activa y por pasiva, que es una de las cosas más importantes ahora que tendrá que tener en cuenta, sobre todo, ¿no? El tema de la juramentación, si la va a tomar o no. Porque, bueno, al final es mucha gente también que le está diciendo esto a María, ¿eh? Yo siempre he dicho que María al final tendrá que tomar esa acción. Poned en los comentarios qué opináis, pero seguro que al final lo hará. Yo creo que sí, ¿no? Vamos a estar leyendo comentarios también en el chat. Tenemos una encuesta abierta. ¿Quieres que quiten a Maduro del régimen? Bueno, por ahora está ganando el 100%. Dejad en los comentarios porque tenemos a Geraldine Rivera que dice: me gusta mucho la libertad. Un saludo, Geraldine, amiga. LATAM, guerras de Venezuela y Rusia, sos Irán. Cuba, Venezuela. Gracias, Geraldine, amiga. Me llamo Geraldine Rivera Castillo, soy latina, Colombia, Valledupar, Petro amenaza igual que Maduro. Bueno, Geraldine, también hemos visto también y nosotros ahora vamos a estar también sacando las cartas sobre lo que podrá pasar, ¿eh? Ahora haremos las cartas. Podría hacer más evidente de que ya sabemos que hay un presidente electo. Ahora, la juramentación ya no sería electo, ya sería formalmente el presidente constitucional de Venezuela. Eso ayudaría tanto en el campo internacional a designar, incluso para defender nuestros activos internacionales, y por otro lado, también nos permitiría decirle al mundo entero, no solamente es electo, sino que ya está designado. A ver, nosotros hemos evaluado esto. Lo hemos evaluado extensamente desde el primer día con múltiples expertos en materia jurídica. Bueno, la designación sobre todo de un nuevo régimen ya está sobre la mesa, también hay que decir. Bueno, como decíamos, Geraldine, vamos a hacer también las cartas, sobre todo a ver qué es lo que dicen sobre el tema de si realmente María Corina Machado será o no la presidenta. Bueno, vamos a sacar las 3 cartas, aquí las tenemos. Bueno, tenemos tenemos la de Bastos, tenemos la sota de Bastos también, y tenemos aquí. Bueno, vamos a verlo porque vamos a cortar por aquí y tenemos también la de Sota de Bastos. Mira, tenemos Sota de Bastos, el juicio, la suma sacerdotisa y sobre todo estas cartas lo dicen muy claro lo que va a pasar. Es decir, aquí lo que estamos viendo prácticamente es que María Corina Machado, como podemos comprobar aquí en el juicio final, que vendrá el juicio final en el que Maduro acabará completamente liquidado por el ejército norteamericano. Este sería la carta del juicio
aquí lo vemos claramente que ha salido ahora mismo. Por lo tanto, sabemos que Nicolás Maduro podría tener un final directo e inmediato. Mucho cuidado también con esta carta y sobre todo también la carta de la suma sacerdotisa, que dice que vendrá sobre todo el momento en el que van a estar, aquí la tenemos, la carta de la suma sacerdotisa, que dicen que en este caso estará teniendo que dar explicaciones a Dios, estará teniendo que dar explicaciones por un pacto que tuvo con el diablo. Eso es lo que estaba comentando también la suma sacerdotisa. Tenemos por otro lado la sota de bastos, que esto indicaría que va a tener problemas y que le van a dar muchos palos a Nicolás Maduro. Como comentamos en esta carta, también justo con la del juicio final, vamos a estar viendo evidentemente una situación muy complicada para Nicolás Maduro. El juicio final, aquí lo tenemos, donde confirma claramente la suma sacerdotisa que todo esto va a hacer precisamente que Nicolás Maduro, bueno, al final se tenga que huir del país y no vuelva a venir. Esto es lo que estaban comentando. Geraldine Rivera dice: Miami, Estados Unidos, Raulito de Inglés y conectado a la TAM, Colombia. Muchas gracias, amiga, aquí en Estados Unidos. Bueno, nosotros también desde Estados Unidos mandamos mucha liberación también al pueblo venezolano para que puedan continuar adelante. Vamos a escuchar a María. Diplomática, política, etcétera. Hemos llegado a la conclusión que todo lo que habría que hacer para proteger los activos y para hacer preservar el valor del ejercicio de la soberanía popular frente al mundo, lo estamos haciendo en este momento sin necesidad de una juramentación externa. Nosotros no queremos un gobierno en el exilio. Nosotros queremos el Mundo González juramentado en la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela. Y la conclusión es que todo lo que sea necesario o todo lo que se puede hacer en ese sentido y que estamos realizando se está haciendo incluso sin necesidad de una juramentación ante una tercera parte que no sea la Asamblea Nacional. No, excelente. Mira, pero hay unos movimientos, ya nombraste uno, que se dio el 17 de julio con la Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional, que sería el Estado Zulia, el Estado Táchira y el norte de Santander en Colombia. En Colombia ya ha habido... El Cesar y la Guajira. El Cesar y la Guajira también. ¿Sí? Ya, bueno, entonces, es una zona en donde en Colombia han señalado que pone en peligro la soberanía de Colombia. Y desde luego que pone en peligro la soberanía de Venezuela, pero es que además esa es la zona donde más fuerte es el ELN y también la disidencia de la FARC. Entonces, imagínate el problemón que quieren generar con esta zona y las alarmas tienen que estar prendidas a nivel internacional porque eso no solamente afecta a Venezuela y Colombia. Y si le sumamos a ello el movimiento que está formando o se está moviendo el presidente Sánchez de España, intentando crear como una especie de bloque en contra de Milei, de Argentina, de Bukele, de El Salvador, de Noboa, de Ecuador. Entonces, no sé si tenemos a un invitado. ¿Estás por aquí, Javier? Creo que lo tenemos por aquí. ¿Cómo que Javier, tío? Hola, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamabas? Que me acaban de pasar la llamada al programa. Sí, me llamo Marco. Cuéntanos qué es lo que nos tienes que comentar. ¿Desde dónde llamas? ¿Desde Venezuela? ¿O porque María Corina Machado comentaba que iba a venir Estados Unidos a invadir Venezuela? ¿Sabes algo? Las cartas también han comentado, como no sé si las has visto, la Reina de Espadas comentaba que le iban a poder dar pues que iba a salir mal parado. No sé cómo lo tienes. Sí, muy mal. Aquí estamos en una gran crisis, incomunicados. Y no sabemos nada. Ni siquiera yo sé nada. Veo que tú, digamos, como que tienes contactos directos que te han comentado algo sobre la invasión de Estados Unidos. Sí, de eso sí que me han informado. Al parecer viene como una gran invasión encubierto entre agentes de Estados Unidos, en secreto, por ciertos cargos de Venezuela. Y al parecer se viene una muy gorda.
¿Hay destructores por la zona? ¿Sabes si va a haber invasión dentro de poco? ¿Qué te dicen las cartas a ti? Sí, sí. Vienen. ¿Vienen cuándo ya, más o menos? ¿Qué día? ¿Sí se puede saber? Mañana. De acuerdo. Muchas gracias. Vamos a continuar escuchando a María Corina Machado. Quiere formar como que en donde esté España, Brasil con Lula, con Petro en Colombia y Uruguay, Boric de Chile y el nuevo presidente de Uruguay. Y a esto le quieren llamar democracia siempre. ¿Te has dado cuenta de este movimiento en donde no están sumando a Cuba? ¿Qué está pasando allí? A ver, bueno, son dos cosas muy distintas. Yo creo que lo primero al que hacíamos referencia, algo hablamos más hace un ratico, de la zona binacional y la crisis de Catatumbo es algo absolutamente alarmante. Creo que hay plena conciencia en los demócratas, tanto de Colombia como de Venezuela, lo que esto significa, y obviamente, como te decía, los organismos de inteligencia, de seguridad y de lucha antinarcóticos de todo este hemisferio. Esta es una zona que los expertos califican como una zona gris, es decir, una zona donde no se aplica la ley de ninguno de los dos países. Es la ley de la violencia, del crimen, y es implacable, y implica ya el desplazamiento de decenas de miles de ciudadanos, de cientos que han sido heridos o muertos, y obviamente del incremento exponencial del crimen y el narcotráfico. Y esto es una zona que se está expandiendo y que además le crea a Colombia un enorme problema y un gran desafío porque... Atención, porque ahora mismo, mientras María Corina Machado habla de un gran desafío, nos acaba de salir la carta de la emperatriz. Por lo tanto, eso significa que María Corina Machado va a gobernar dentro de poco. Ahora vamos a seguir escuchando porque María Corina Machado evidentemente también está muy preocupada con todas estas acciones que pueden estar llegando al país, a Venezuela, pero sobre todo hablamos de liberación. Yo creo que es muy importante sobre todo entender que la emperatriz sería la carta junto, sobre todo si la juntamos con la carta que nos acaba de salir ahora. Atención, amigos, atención, porque tenemos la carta de la carta de el diablo. La carta del diablo indicaría, por lo tanto, que tenemos la emperatriz por una parte, que sería María Corina Machado, y el diablo, que sería Nicolás Maduro. Nicolás Maduro va a perecer. Según la emperatriz, podría llevar un golpe definitivo contra el diablo, que sería Maduro. Así que mucha atención también a estas cartas. Yo creo que es muy importante también que las tengamos sobre la mesa, ¿eh? Vamos a seguir escuchando. El territorio venezolano se convierte en un territorio de desahogo, de santuario, y por lo tanto los cuerpos de seguridad colombianos no pueden hacer su trabajo porque se esconden, se escapan a donde son protegidos, que es en Venezuela, porque son socios de Maduro. Entonces, esto es algo que la sociedad colombiana tiene clarísimo, es algo que ha sido denunciado y es algo que amerita una reacción regional. Y porque es un precedente gravísimo, gravísimo. Y todo el mundo sabe que cuando dice que van a florecer las actividades, cuál es la única actividad que realmente está ya floreciendo y quiénes se benefician de ella. Por otra parte, yo creo que estos movimientos que han ocurrido entre algunos de acercamiento, entre algunos jefes de Estado que ideológicamente son cercanos, de izquierda, puede tener múltiples lecturas, ¿no? Están en su pleno derecho. Todos aquellos que tienen afinidad en las ideas, en los valores, en discutir, en promoverse mutuamente, eso es perfectamente legítimo, pasa alrededor de la historia en el mundo. Pero aquí hay otra cosa. Una cosa es el tema, digamos, ideológico, y otra cosa es el crimen. Y lo que está ocurriendo en Venezuela es algo que está por encima de las discusiones de izquierda y derecha. De hecho, nosotros hemos logrado en toda esta causa a favor de la democracia en Venezuela y hacer valer el resultado del 28 de julio, precisamente contar con el apoyo desde Javier Milei hasta Gabriel Boric. De hecho, Gabriel Boric envió a su canciller y su fiscal general a la Corte Penal Internacional a denunciar a los agentes del Tren de Aragua que asesinaron al teniente coronel Ojeda en Santiago de Chile y los vinculó con el más alto nivel del régimen de Maduro. Entonces, allí hay una posición donde puede haber afinidad ideológica con otros actores, pero donde claramente se entiende que lo que ocurre en Venezuela es un tema del orden criminal, de materia de derechos humanos y de vigencia democrática. Y yo espero que el presidente Orsi también mantenga esta posición, porque al final son ambos gobiernos, ambos países, Uruguay y Chile. Bueno, ahora sobre todo lo que tenemos que tener en consideración y en cuenta, también muchos usuarios que estáis entrando y lo estáis comentando,
es el tema que todos los países deberían estar ayudando, creo yo también, ¿no? Para, sobre todo, que no haya ningún país que por lo menos pueda estar diciendo todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, teníamos por aquí gente que estaba también comentando, vale, vamos a poner por aquí, estaban comentando también el hecho de que ellos estaban teniendo bastante información. Decían también por el chat que hay gente también que quiere entrar para comentar a ver si tenían información sobre lo que estaba pasando con países como Nicaragua. Porque claro, Nicaragua parece como que sí que estaría intentando posicionarse a favor de Nicolás Maduro. Esto sería terrible. Yo creo que mucho cuidado también con este asunto. Ahí tenemos que tener cuidado también para evitar que otros países puedan coger esa tesitura, coger, digamos, esa iniciativa para apoyarle. Yo creo que es muy interesante también tenerlo en cuenta. Es que tienen una fuerte institucionalidad democrática y yo sé que sus pueblos están con nosotros. No hay duda. Y la posición de Boric ha sido bien importante. Ahora bien, todo este planteamiento de la zona de paz entre Colombia y Venezuela se da en un momento previo a que en el 2026 tenemos las elecciones en Colombia. Y además se une en un momento en el que ya están a punto, ya le dictaron sentencia al presidente Álvaro Uribe Vélez. Y por ese mismo camino quieren llevar a Bolsonaro en Brasil. ¿Qué comentario nos puedes hacer sobre ello? Porque he escuchado personas muy preocupadas porque todos estos movimientos están dándose con la intención en Colombia de ver cómo mantienen la tendencia que gobierna y en el caso de Venezuela el régimen busca consolidarse con un triunfo inventado como sea en Colombia y enredar toda la región. A ver, nosotros sabemos lo que ha ocurrido en América Latina en cuanto al uso de la justicia como instrumento político y a la desestabilización de las sociedades, creando tensiones, exacerbando diferencias, provocando conflictos financiados o impulsados desde Venezuela con dinero venezolano, incluso a veces con agentes venezolanos. Yo creo que las sociedades latinoamericanas están hoy mucho más conscientes de estas amenazas y yo siento que en Colombia se está produciendo una reacción muy importante por parte de la sociedad civil, los gremios, las universidades, distintos partidos políticos, y donde hay plena conciencia de que la justicia hay que preservarla, más allá de las genuinas, legítimas diferencias que pueden haber entre distintos partidos, ¿no? Y si bien es un momento de preocupación por todo lo que le está ocurriendo al presidente Uribe, yo siento que la reacción que se está produciendo es muy de fondo, muy de adentro, muy de abajo, y que esto puede terminar, por el contrario, fortaleciendo la justicia colombiana. Y va a depender de que la sociedad reaccione. Y así que yo siento que nosotros, tú lo has vivido, yo lo he vivido en carne propia, lo que ha sido la toma de la justicia por el chavismo y el uso de una pseudo justicia para acabar con cualquier resistencia. Y no lo han logrado, no lo han logrado. Hemos pasado a otro plano de lucha. Ellos cerraron el plano institucional, electoral de cuajo, dijeron hasta aquí, porque entendieron que la derrota que le habíamos dado nosotros fue definitiva, total e irreversible. Ahora, hay que saber luchar en los otros planos también con las herramientas que nosotros tenemos, que es la gente, la palabra, los aliados internacionales, la organización, la verdad. Y es muy poderosa si lo usamos, sobre todo con inteligencia y disciplina. La verdad siempre es muy poderosa, siempre lo hemos comentado también en este programa. Yo creo que con la verdad se va a todas partes. Lo que pasa que sí que es verdad que también se ha comentado en varias ocasiones que hay muchos países que no acaban de decir la verdad. Como por ejemplo Colombia. ¿Qué es lo que pretende hacer Colombia? ¿Colombia quiere decir la verdad o quiere mentir? Porque ahí tendríamos, yo creo, un durísimo problema, un durísimo inconveniente al fin y al cabo, que, bueno, creo que no podemos obviar, sobre todo. Y aquí mucha gente también está obviando algo que de poco se ha hablado.
de poco se ha hablado también. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado también en este asunto. ¿Qué rol crees tú que puede jugar Israel, que ha logrado casi que un milagro de unir a árabes e israelitas luchando en contra de enemigos comunes, cosa que era inimaginable hace poco tiempo atrás? Israel ha decidido enfrentar duro a Irán y está muy pendiente también de lo que está pasando en nuestro continente. ¿Qué rol crees que pudiera jugar Israel y también, por supuesto, Arabia Saudita y países que saben que lo que está pasando aquí en el continente nuestro merece atención de parte de ellos? Es un punto muy importante porque hay gente que pensará, bueno, estamos tan lejos que ni se les ocurre mirar para acá, y es todo lo contrario. Por lo que tú dices, porque al final son las mismas fuerzas que han buscado aniquilarnos. Y el régimen iraní se ha instalado en Venezuela con el propósito de penetrar y expandirse en toda América Latina, tener una base de operaciones y poder, obviamente, representar una amenaza para su principal, ellos mismos lo han dicho, enemigo, que es Estados Unidos. Entonces, de una manera absolutamente irresponsable y antihistórica y anti nuestra cultura, Chávez y Maduro metieron a Venezuela en un conflicto que no era nuestro, que es el conflicto en el Medio Oriente y el conflicto con los Estados Unidos. Nuestros valores occidentales son muy profundos, y si hay algo que tiene la sociedad venezolana, a diferencia de otras sociedades, es que está súper cohesionada. Yo te digo, yo no veo otra, no encuentro otra sociedad en el mundo donde haya tanta cohesión. Nosotros no tenemos diferencias religiosas, no tenemos tensiones raciales, ni económicas, ni regionales, ni políticas. Es decir, el 90% del país queremos lo mismo. Entonces, es que al fin y al cabo lo que dice María Corina Machado es completamente cierto. Al final el país lo que pretende hacer, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver también la comunicación que ha tenido con el periódico ABC, que han estado hablando también mucho con ella. Y María Corina Machado también ha estado hablando sobre esa situación de, bueno, de estar planteándose, porque a ella la han acusado sobre todo también de ser una agente secreta, ¿no? de Estados Unidos. Pero vamos a escuchar cómo se lo preguntaban también desde ABC. El 8 de julio, ¿qué ha cambiado en Venezuela? Bueno, esto se está... Muchas cosas han cambiado en el mundo, también en Venezuela. Y esa es la pregunta central. ¿Cómo estábamos los venezolanos el 28 de julio y cómo estamos hoy? ¿Cómo estaba el régimen el 28 de julio y cómo está hoy? Y esto hay que verlo con la... A ver si se la escucha. Y a la valentía inmensa de presos y perseguidos políticos, de los familiares de las víctimas, de los defensores de los derechos humanos y de periodistas que en su mayoría fuera del país, porque los que están aquí casi no se atreven a hablar, le han dicho la verdad al mundo. Entonces hoy Venezuela tiene en este instante 934 presos políticos, incluyendo adolescentes entre ellos. Muchos. Por haber dicho la verdad, por haber defendido eso es nuestra soberanía popular. ¿Qué es diferente? Pensemos, ¿cuánto apoyo tenía Maduro hace un año interno? ¿Cuánta gente todavía le creía? ¿Y cuántos hoy? Acabamos de ver el 25 de mayo, donde hicieron una farsa para enterrar el 28 de julio, donde amenazaron a los empleados públicos que le quitaban sus empleos, a los venezolanos que le quitaban a los más humildes sus bonos o sus bolsas de comidas, y más del 87% del país desobedeció. Lo que te demuestra es que tiene menos gente. Internacionalmente, más aislado que nunca. ¿Quiénes eran sus grandes aliados? Siria, Irán, Rusia, Cuba, China. ¿Cómo están hoy? Y en tercer lugar, tienen menos plata que hace un año. Claro. Porque finalmente se ha entendido que como estructura criminal hay que cerrarle las fuentes de financiamiento transcontinentales con los grupos criminales. Y todo lo que ha sido ingresos por petróleo, ingresos por oro, y contrabando, oro de sangre, ingresos por narcotráfico, están siendo cada vez más cercados. Y cada día más las tensiones y fricciones se sienten y se profundizan en esa estructura militar y de negocios y de mucha plata y corrupción, que es lo único que le queda a Maduro. Así que mucho ha cambiado para el régimen y para peor cada día que pasa. Bueno, y sobre todo, como dice María Corina Machado muy acertadamente, el hecho de que estén robando oro, el hecho de que quieran irse a otro país
a dejar el oro en otro país. Tenemos un comentario de Robert California, que está con nosotros. Un saludo, amigo. Vamos a hacer las cartas también, porque ya sabéis que siempre que escribe alguien en el chat, le hacemos las cartas, porque hoy estamos también celebrando los 100.000 suscriptores. Vamos a hacer las cartas a Robert California. Pues mira, le ha salido el rey de copas. Enhorabuena, Robert California, por ese rey de copas, porque esto indicaría que Nicolás Maduro se va a ir de Venezuela y María Corina Machado se va a volver la presidenta de Venezuela. Así que enhorabuena, Robert California, por ese golpe de confianza que has tenido con María Corina Machado. Vamos a continuar. Por el contrario, los venezolanos sabemos que esto es una lucha existencial, es una lucha espiritual, y que en este nuevo contexto hay que organizarse de nuevas maneras, y a eso es que estamos abocados. Ocupamos un territorio. No hemos permitido que sus presiones nos hagan retroceder y, por el contrario, quienes están retrocediendo son ellos. María Corina, desde tu trinchera de la clandestinidad, tú te diriges a los venezolanos a través de una pantalla. Es comprensible eso, pero vemos que en este año apenas ha habido protestas y movilizaciones, casi ninguna, ¿no? Se ha recibido... Cifras de inflación en Venezuela terminaron presos. Maestros que denunciaron sus sueldos, unos sueldos de hambre, $1 al día que gana un maestro, terminan presos. Trabajadores, les decimos boneros aquí en Venezuela, del sector informal, que denuncian esa brecha creciente entre el dólar paralelo de mercado y el oficial, y terminan presos. Entonces, ¿qué es lo que ellos están tratando de hacer? Imponer a la fuerza el terror. Si ellos estuvieran tranquilos con la economía y hacia dónde va la economía en Venezuela, meterían presos a los economistas y a los académicos. Si estuvieran tranquilos con la efervescencia y la presión social, meterían presos a los boneros. Si ellos estuvieran tranquilos con relación a lo que está ocurriendo dentro de las Fuerzas Armadas, no tendrían... Bueno, hay que tener en cuenta que los presos, ¿no? Evidentemente también pueden hacerle preso a Maduro. Además, ya se ha dicho que Maduro... Comentaban que él tenía mucho miedo, ¿verdad? Que sobre todo, a ver, si él acaba yéndose directamente a otro sitio a fugarse, pues imaginaros, como se suele decir, apaga y vámonos, porque ahí estaríamos viendo que Nicolás Maduro lo único que le interesaría sería el dinero, lavar dinero, por ejemplo. Dicen muchos que a Nicolás Maduro le gustaría irse a otro país. Dejad en los comentarios qué es lo que opináis, si realmente creéis eso o no. Porque, bueno, se ha hablado mucho, se ha dicho, sí, Nicolás Maduro quiere irse a otro país, quiere negociar con Rusia, pero también habíamos visto que hay otros países latinoamericanos que también están curioseando con todo eso, ¿eh? Por ejemplo, mirar, tenemos a Petro. ¿Por qué Petro quiere ser amigo de Nicolás Maduro? Yo me lo explico, ¿no? Yo me lo pregunto. Si tú también te lo estás preguntando, pon en los comentarios, porque yo me lo estoy preguntando bastante, la verdad. ¿Por qué Petro, tal vez que tiene negocios escondidos o digámoslo así, quiere tener ¿no? una serie de dinero económico? Tiene que pasar algo así, si no, no tiene ningún sentido en absoluto. La verdad que yo creo que algo puede estar pasando extraño, ¿eh? Esos sistemas de persecución. No, sobre todo cuando hablamos del sistema de persecución y hablamos del sistema financiero, Petro seguramente le interese, decían... Bueno, el otro día David Placer decía que tal vez, bueno, no sé si era David Placer o era un amigo de aquí de YouTube, decía que Petro podría estar beneficiándose de los cárteles. Si esto es así, sería muy fuerte, ¿no? También. Muy fuerte. Espionaje que son implacables contra los ciudadanos militares. Aquí hay terror en el régimen porque saben lo que está pasando. Saben que este proceso que ellos representan, este sistema, es inviable e insostenible y se está hundiendo. Y creyeron que a punta de violencia y de mentira nos iban a hacer retroceder y que nos íbamos a rendir, y ha pasado todo lo contrario. Que hay algunos que se han quebrado, algunos que se han resignado, que hay operadores alrededor del mundo, incluyendo en España, que están buscando que esta enorme gesta fracase, sin lugar a duda. ¿Por qué? Porque hay mucha plata, hay mucho dinero que se está haciendo a costa del hambre de los venezolanos. Pero no nos conocen, por el contrario.
Por el contrario, hoy tenemos más razones que nunca de llegar hasta el final. Oye, María Corina, sin embargo, la oposición... Bueno, más razones que nunca para llegar hasta el final. Yo creo que María Corina Machado, ya lo ha comentado en muchas ocasiones, es una persona que le gusta, no la acción, pero sobre todo le gusta llegar hasta el final. Que prácticamente al final no todo el mundo es constante, ¿no? Yo creo que la constancia es una de las cosas más importantes en la vida. Y bueno, si no hay una persona que le pueda decir a María Corina Machado, oye, yo no quiero que sigas así, pues al final evidentemente le va a venir demasiado grande tanto a Petro como a Nicolás Maduro, ¿no? Además que se comentaba que Nicolás Maduro estaba haciendo rituales satánicos, rituales con otras personas, incluso para sacar a flote, ¿no? su imperio, el imperio del mal, decían. Por lo tanto, eso habrá que mirarlo también. Yo creo que María Corina Machado sabe dónde está, sabe lo que tiene que hacer, pero sobre todo es muy inteligente, ¿no? Moralización a punta de violencia, de mentira, de división, de corrupción. Y ya no lo logran, Ludmila, ni frente a los venezolanos, ni frente a los actores internacionales. Mira lo que pasó la semana pasada en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Mira lo que ocurrió cuando el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó un informe demoledor donde se demuestra que aquí se cometen crímenes de lesa humanidad, que aquí hay prácticas de terrorismo de Estado, como dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en frente de países que se han callado la boca o que quisieron lavarle la cara a Maduro y que ahora se empiezan a pronunciar. Que esos actores y esas empresas